¿Y si todo lo que hemos imaginado sobre Dios estuviera equivocado? ¿Y si desde hace siglos se nos hubiera contado una historia diseñada no para acercarnos a la verdad, sino para mantener un orden de poder? Hoy quiero plantearte una pregunta que incomoda, que sacude los cimientos de lo establecido. ¿Y si Dios era negro? Durante siglos, el arte, la pintura, las estatuas y los relatos bíblicos interpretados por Occidente nos han mostrado a un Dios de rasgos europeos en piel clara, cabello largo y liso, ojos azules, una imagen que, repetida hasta el cansancio, se convirtió en dogma visual, en un ídolo cultural aceptado como lo normal. Pero lo cierto es que la Biblia jamás describió a Dios con esos rasgos. Jamás. Entonces, ¿de dónde salió esta figura blanca que domina iglesias, vitrales y altares en todo el mundo? Para entenderlo, debemos viajar en el tiempo. Los primeros pueblos que escribieron las Escrituras vivían en Medio Oriente y África, lugares donde la piel blanca no era precisamente la predominante. Los hebreos, los egipcios, los etíopes eran pueblos de piel oscura. De hecho, cuando en los textos bíblicos se mencionan personajes como Moisés, María o incluso Jesús, todos pertenecían a esa misma región. No había rubios de ojos celestes caminando por Palestina en el siglo I. Sin embargo, esa es la imagen que hasta hoy domina nuestra imaginación. Ahora, piensa en esto. Así las culturas africanas fueron de las primeras en desarrollar escritura, astronomía, arquitectura y religión. ¿Por qué sus rostros desaparecieron de la historia oficial de la fe? ¿Por qué se nos insiste en un Dios blanco que nunca pudo haber nacido en Europa? La respuesta está en la colonización de las ideas. En el momento en que Roma adoptó el cristianismo, la fe dejó de ser una cuestión espiritual para convertirse en un arma política. Y con esa transformación también se transformó la imagen de Dios. Un Dios blanco servía para legitimar imperios, para justificar conquistas, para esclavizar pueblos bajo la idea de que la divinidad se parecía más al opresor que al oprimido. Lo que no quieren que sepas es que existen descripciones antiguas que apuntan a otra imagen completamente distinta de Jesús y de Dios en el libro del Apocalipsis. Se dice que su cabello era como lana, y sus pies como bronce bruñido. ¿No suena eso más cercano a una piel oscura que a una piel blanca? Si aceptamos la posibilidad de que Dios, o al menos la representación de su Hijo en la tierra, tenía rasgos oscuros, todo el relato que se nos enseñó cambiaría por completo. ¿Por qué? Porque la imagen de un Dios negro no solo rompería con la tradición artística occidental, sino que también devolvería dignidad a millones de personas que durante siglos fueron marginadas bajo el peso de un racismo disfrazado de religión. Imagina crecer escuchando que Dios se parece al conquistador, al esclavista, al colono que te oprime. ¿Qué mensaje implícito se siembra en el corazón de esos pueblos? Que ser blanco es ser divino, que ser negro es estar lejos de lo sagrado. Esa manipulación de la fe no es accidental, es una estrategia cuidadosamente tejida durante siglos. Pinturas renacentistas como las de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci consolidaron esta imagen europea de Jesús no porque fuese históricamente precisa, sino porque servía a una estructura de poder que necesitaba una divinidad hecha a su propia semejanza. Pero la historia es terca y siempre deja rastros. En Etiopía, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, los iconos muestran a un Cristo de piel oscura. En Egipto, los primeros coptos representaban a María y al niño Jesús con rasgos africanos. Incluso en catacumbas romanas se han encontrado frescos con figuras de santos y profetas de piel morena. Esas imágenes fueron borradas poco a poco, sustituidas, blanqueadas, hasta que la memoria colectiva aceptó otra verdad. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué se oculta esta información? Porque admitir que Dios pudo haber sido negro significa derribar siglos de supremacía cultural, significa reconocer que las bases de la espiritualidad occidental fueron manipuladas para reforzar jerarquías raciales y sociales. Y esa es una verdad incómoda, una verdad peligrosa para quienes todavía hoy se benefician de mantener al mundo dividido. Entonces, no se trata solo de un debate histórico o teológico, se trata de entender que la imagen de Dios es también un reflejo de cómo vemos a la humanidad. Si aceptamos que Dios era negro, estamos aceptando que la divinidad no tiene color, que la piel jamás debió ser un argumento para esclavizar, discriminar o excluir, y sobre todo estamos reconociendo que la historia que nos contaron no era toda la historia. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿importa realmente el color de Dios? ¿No deberíamos enfocarnos solo en su mensaje? Esa es una pregunta válida, pero esconde una trampa. Sí importa, porque durante siglos la imagen ha sido utilizada como un instrumento de control. No estamos hablando de la esencia espiritual de Dios, sino de la manera en que se ha manipulado su representación para moldear mentalidades, y negar esa manipulación es perpetuar la injusticia. Pensemos en el impacto psicológico. A lo largo de la historia,
Los pueblos colonizados fueron obligados a arrodillarse ante imágenes de un dios blanco, mientras ellos, de piel oscura, eran tratados como inferiores. ¿Qué efecto produce eso en la autoestima colectiva de generaciones enteras? Se instala la idea de que lo divino se parece al amo y no al esclavo. Y esa idea no solo es peligrosa, sino también falsa. Diversos historiadores han señalado que el blanqueamiento de Dios y de Jesús comenzó con la expansión del Imperio Romano y alcanzó su punto máximo en el Renacimiento. Allí, no sé, la Iglesia Católica tenía un poder absoluto y decidió reforzar la autoridad del papado con una iconografía que presentara un Cristo europeo. Miguel Ángel pintó a un Dios anciano y blanco en la Capilla Sixtina, no porque hubiese pruebas históricas de ello, sino porque reflejaba el ideal europeo de la época, y esa imagen se expandió por todo el planeta con la colonización. Lo que no quieren que sepas es que existen pruebas textuales, arqueológicas y artísticas que contradicen esa visión. En la propia Biblia, se mencionan características físicas que se acercan más a un hombre semita o africano que a un europeo. Y fuera de la Biblia, las primeras comunidades cristianas de África y Medio Oriente representaban a sus figuras sagradas con piel oscura, es decir, la raíz del cristianismo nunca fue blanca. Pero aquí viene lo más fuerte. Si aceptamos que Dios pudo haber sido negro, se rompe de golpe la narrativa de superioridad racial que justificó siglos de esclavitud, colonización y discriminación. Se desmonta el mito que sostuvo cadenas y látigos, y se abre la puerta a una espiritualidad más honesta, una fe que no depende del color, sino de la esencia. Ese es el secreto que incomoda a muchos, aunque la verdad libera, pero también destruye estructuras de poder. Ahora, imaginemos por un momento el impacto que tendría si se aceptara públicamente que Dios y Jesús no eran blancos. Muchas iglesias tendrían que replantear siglos de iconografía, vitrales, esculturas y pinturas. Los museos mostrarían que esas imágenes eran interpretaciones culturales, no verdades históricas. Y más aún, en millones de creyentes en todo el mundo tendrían que enfrentarse a una verdad incómoda, una verdad que cambiaría para siempre la forma en que se ha enseñado la fe. Pero aquí está lo más interesante: aceptar a un Dios negro no debería generar miedo, sino liberación, porque lo que revela es que Dios no tiene límites de raza ni de etnia, que siempre estuvo presente en todos los pueblos, aunque algunos quisieran monopolizarlo. Reconocer esta posibilidad no es negar su existencia, sino acercarnos más a la universalidad de lo divino. Sin embargo, el problema no es la fe, sino el poder. A lo largo de la historia, la religión ha sido utilizada como herramienta política. Un Dios blanco legitimaba la colonización de América, la esclavitud en África y la segregación en Occidente. Era más fácil convencer a un pueblo oprimido de que aceptara su destino si el rostro del opresor se parecía al del Dios que debía adorar. Ese fue el verdadero crimen al transformar la imagen de Dios en un símbolo de dominación. Hoy, poco a poco, voces académicas y espirituales están devolviendo la dignidad a esa historia borrada. Estudios genéticos, antropológicos y arqueológicos coinciden en que la probabilidad de que Jesús tuviera piel oscura, cabello rizado y rasgos semíticos es altísima. Incluso algunos teólogos reconocen que el Cristo europeo fue un invento cultural, pero aún así, el cambio no es fácil. La verdad incomoda, y hay quienes prefieren mantener la versión cómoda, aunque esté construida sobre una mentira. La pregunta entonces no es solo si Dios era negro, sino por qué nos mintieron tanto tiempo. ¿Qué ganaban al mostrarnos un Dios blanco? La respuesta es clara en control, porque quien controla la imagen de Dios controla las conciencias, y quien controla las conciencias controla el mundo. Aceptar la posibilidad de un Dios negro es más que un ejercicio histórico, es un acto de justicia, porque no se trata de reemplazar una imagen por otra, de decir que Dios es solo negro y nunca blanco. Se trata de reconocer que la verdad fue manipulada para sostener sistemas de opresión, y que liberarnos de esa mentira nos permite ver a lo divino en toda su amplitud. Imagina un mundo donde cada persona pudiera ver a Dios reflejado en sí misma, donde un niño africano no tenga que crecer adorando un rostro que nada se parece al suyo, sino que pueda entender que lo divino trasciende el color de piel, donde un niño europeo pueda aceptar que Dios no necesariamente comparte sus rasgos, y aún así sepa que lo ama sin distinción. Ese es el verdadero poder de esta reflexión: romper las cadenas mentales que la historia nos impuso. Porque si Dios era negro, entonces Dios también era blanco, era indígena, era asiático. Si Dios tomó forma humana en Jesús, lo hizo en un contexto específico, con una piel que probablemente era oscura, pero su mensaje iba más allá. El problema no fue el color original, sino la manipulación que se hizo después para moldear la espiritualidad a intereses políticos y económicos. Lo que no quieren que sepas es que esta verdad nos obliga a mirar el pasado con otros ojos. Nos recuerda que las cadenas de la esclavitud no solo fueron de hierro,
también fueron de ideas, y que esas ideas aún pesan sobre nosotros. Pero también nos ofrece una salida, comprender que la divinidad no puede ser reducida a un solo rostro, que Dios no pertenece a un color, ni a un pueblo, ni a un imperio. Al final, la pregunta, ¿y si Dios era negro? No busca dividir, sino unir. Nos invita a reconocer que la espiritualidad fue secuestrada por la historia y que es hora de liberarla. Porque cuando comprendemos que Dios puede tener todos los rostros, descubrimos que también está en nosotros. Y esa, quizás, es la verdad más poderosa que nunca quisieron que supieras.